¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a hablar la noche de hoy sobre un tema que esperamos que sea de su interés relacionado a la civilización maya. Cómo esta civilización desde varios aspectos pues nos dejó a las civilizaciones contemporáneas o modernas que estamos en la actualidad, muchas situaciones e incluso pues cómo afectó en el sentido, por ejemplo, del famoso calendario maya y estas famosas predicciones del año 2012. Entonces vamos a hablar en este sentido al respecto de este y otros aspectos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos entonces a saludar a nuestro invitado, que es el maestro Juan José González. Él es catedrático e investigador de la Universidad Jesuita ITESO y nos va a platicar de este tema y lo saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por volvernos a invitar. Gracias, Juanjo. Les comento que por motivos técnicos, Juan José no puede verse en el sentido de que trae algún problemilla por ahí con la conexión, pero por lo menos lo vamos a escuchar. Entonces, esperando que no haya ningún problema, pues ya vamos a entrar en materia, agradeciendo todos sus comentarios, que sean bienvenidos al Facebook de Viviendo lo Divino y a la transmisión que también está por el YouTube de Viviendo lo Divino y pues también nos puede ver, pero bueno, creo que también pueden recibir sus comentarios en las redes sociales de Guanatos FM, Facebook y YouTube. Haciendo así, pues vamos a iniciar con este tema y pues es bastante amplio, Juanjo. Ahora sí, tú dinos por dónde sería lo más prudente. No tengo la menor idea. Creo que parte del problema está Ujú. en cómo nos cuentan la historia. Sí. Probablemente no sea la manera más directa por la cual entrarle a la discusión, pero habría que plantear un montón de problemas. Ahorita un periodista llamado Riva Palacio dice que la verdad es lo menos importante. No, me parece que fundamentalmente hay que buscar la verdad. Y a Ujú. través de la historia nos han contado una serie de cosas tan fantásticas y tan absurdas que nuestros escuchas y muchos de nuestros jóvenes acaban pensando en una historia en la que parecería que Hidalgo, Zapata y Benito Juárez se juntaban cada fin de semana a tomar cafecito, porque no entienden lo que está pasando en términos de distancia, de tiempos, etcétera. Sí. Y peor va a suceder con el caso de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, las personas en general pueden tener la idea medio fantasiosa porque no lo explicamos o porque lo explicamos tremendamente mal en las escuelas, es lo mismo, que en algún momento los grandes reyes mayas convivieron con los maguas y que eran amiguis. Y no estamos hablando de más de 2000 años de distancia. Entonces, eso es una parte muy complicada. La segunda parte en esta complicación tiene que ver con cómo construimos la historia. Cuando llegan los españoles, el pueblo más reciente es el pueblo náhuatl, o los mexicas, o los aztecas, o como les queramos llamar. Esos son los más recientes, pero en ese momento son el grupo dominante. Cuando llegan, vamos a pensar, y los españoles van a pensar también, que ellos son los buenos, que ellos son los importantes, y a partir de ellos hacer toda la lectura de la historia y del planeta. Pongo 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, las personas suelen decir es que México fue conquistado en 1521. No, en 1521 cae México Tenochtitlan y los tlatelolcas, pero eso no significa la conquista del territorio. No significa que en ese momento los mayas hayan sido derrotados. Los mayas van a seguir luchando hasta por lo menos 1546, pero hay Ujú. pruebas de la lucha hasta casi 1700 y toda en la época de Porfirio Díaz va a haber revueltas en el territorio maya. En el lado del norte del país tenemos a los apaches que van a estar luchando y que van a hacer diferentes cosas. Y entonces no podemos decir que todo sea pan con lo mismo. Incluso
muchos de los nombres que conocemos son groserías que decían los mexicas, pero que se han quedado en nuestra historia. Por ejemplo, otomí literalmente significa imbécil. Obviamente Ah, los otomís no se autonombran otomís. no, no. Sí, en esta zona decían que eran chichimecas. Chichimecas se traduciría como comedor de perro o como hija de perra. De todas maneras, es una grosería. Los pueblos que Sí. estaban aquí no son chichimecas. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Y además, incluso te van a decir, es que el primer mestizaje se va a dar con Cortés y la Malinche. No es cierto. Para cuando llega Cortés, ya hay por lo menos dos españoles muy importantes. El primero, Jerónimo de Aguilar, del que todos, la mayoría, hemos escuchado, que va a ser el primer traductor de Cortés, y que este cuate pues era un subdiácono o un clérigo o algo por el estilo, que va a ser mantenido como esclavo durante todo el periodo que van a estar en Yucatán a partir de que naufragan. Pero el otro, y aún más importante, que luego no contamos, se llama Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, que llega junto con Jerónimo de Aguilar a lo que hoy día es la península de Yucatán, se va a casar, va a tener por lo menos 2 hijos y una hija. Y entonces cuando llega Cortés, él dice, vente conmigo y tradúcenos y vuélvete otra vez español. Él dice, no, yo estoy súper feliz siendo maya, cabrón. Y se va a morir luchando contra los españoles porque no quería que fueran conquistados los mayas por los por los españoles. ¿A dónde Ujú. voy? Que entonces el mestizaje no es tampoco un proceso azteca, y además en el caso de los mexicas y demás y los españoles sería producto de violaciones. En el caso de los mayas, muy probablemente es un producto de amor y es mucho más viejo o anterior, por lo menos, a que siquiera Cortés conozca a doña Malintzin o doña Marina, porque Malinche en realidad significa extranjero. El Malinche es Cortés, no doña Marina. Complicado. Interesante. Eso no lo sabíamos. Mira, nos estás haciendo muchas, pues, puntualizaciones importantes de situaciones que muchos creíamos como ciertas, la Sí, y, verdad. y esa es justamente la parte complicada. Además, añádele que si nosotros metemos palabras como profecías mayas en este momento al Google, te vas a encontrar más de 170,000 lugares o sitios donde te van a hablar del tema. La inmensa mayoría con información errónea, falsa, distorsionada, etcétera. Y entonces eso hace que si una persona con muy buena intención busca información sobre el tema, lo más probable es que se encuentre entre falsedades, medias verdades y patrañas. Ujú. Ok, entendido. Entonces, para tener cuidado, yo espero que en algún momento dentro de este programa, Juan José, que nos pudieras hablar de las principales y ahora sí de las verdaderas de estas profecías, como ves, en el momento que tú consideres adecuado. Sí, 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 por supuesto. Mira, pensemos en términos nuevamente de qué carambas es una profecía. La profecía tiene en principio dos posibilidades. La primera es una traducción en pasado de algo que ya sucedió. Entonces estoy en una reinterpretación. Yo te digo en pasado, perdón, en futuro, algo que yo ya sé que ocurrió como para convencerte. Yo te digo, mira, va a haber una cuarta transformación y va a llegar un viejito y se va a volver en presidente, y entonces suena como que soy el gran profeta, pero en realidad estoy haciendo trampa porque eso ya sucedió. Nada más que como le estoy diciendo el futuro que va a llegar, la gente dice, este es un profeta. Estoy Ujú. manipulando la interpretación de la historia. La Sí. opción B es, yo ya sé que existe algo que va a suceder, y entonces lo que hago es dar esperanza a mi escucha, porque en este momento le estás pasando mal, pero en el futuro va a volver a haber una buena situación. Pienso, por ejemplo, en el mito de la primavera. Nosotros tenemos un cambio de temporadas muy benigno, entonces no nos toca ni la nieve, ni la caída de las hojas, ni cosas tan dramáticas. Pero pensemos en una época y en una zona mucho más agresiva con el ambiente, donde Ujú. efectivamente se caen las hojas, se llena todo de hielo y parecería que se muere. Frente a esta situación donde hay hielo, donde los árboles se quedan sin hojas, donde no hay alimento, donde todo parece que se va a morir, la idea lógica es de desesperanza. Me voy a morir porque ya no hay sol, porque ya no hay calor, porque esto se va a acabar.
Entonces viene el mito y te dice, no, ten esperanza porque en algunos meses va a volver a regresar la primavera, va a volver a haber calor, va a volver a haber comida, y entonces ahorita estás sufriendo, pero en el futuro va a haber otra vez abundancia. Y entonces esta es una visión muy interesante del mundo porque te ayuda a dar esperanza. No cambia absolutamente nada en términos físicos, pero lo cambia todo en el ámbito psicológico y en el ámbito espiritual porque estoy Ujú. dando esperanza, porque estoy dando idea de que en el futuro las cosas van a ser mejor. Así es. Ah, entendido, muy bien. Ese es importante. Entonces, en este caso, los mayas, ¿por cuáles se puede decir que serían como más conocidos? Bueno, habría que decir que los mayas van a tener una concepción totalmente diferente a la de nosotros. Por ejemplo, para ti y para mí el tiempo es lineal. Empieza hoy y después viene mañana y después viene pasado mañana y no hay manera de regresarnos. Es un tiempo lineal, pero además para mucha gente es lineal pero evolutivo, lo que significa que tú y yo somos mejores que nuestros padres fueron mejor que nuestros abuelos y así sucesivamente, lo cual Sí. hace muy difícil después para contar historia, porque resulta que cuando revisamos la historia de nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, resulta que tenían mayor sabiduría o no eran tan diferentes intelectualmente de nosotros, y entonces esa idea de la evolución se vuelve muy difícil de sostener en esos planos. En el ámbito de los mayas, lo que va a suceder es que el tiempo es circular y además parecería que se mueve en doble sentido, se puede mover hacia adelante y hacia atrás, pero esto no significa viajes en el tiempo, significa que el pasado y el presente, por decirlo de alguna manera, se están construyendo y reconstruyendo a través de los procesos. Por lo tanto, lo que yo hago ahorita afecta a mi futuro, pero también afecta a mi pasado, o si no directamente mi pasado, el pasado de mi pueblo, el pasado de mi nación, el futuro de la nación, etcétera. Mm, Otra cuestión interesante ajá. es A que ver, los mayas, ¿mandé? no, qué bien te decía, adelante. Ah, los mayas van a tener una concepción diferente a nosotros hasta en el modo de contar. Nosotros solemos contar en términos de decenas y nos vamos más o menos así, porque ese es el modelo que se va a poner por parte de los franceses después de la Revolución Francesa, cuando inventamos el sistema internacional de medidas. ¿Qué va a pasar con los mayas? Los mayas cuentan en principio en términos de 20. Por la razón más obvia, tenemos 5 deditos en cada mano y 5 deditos en cada pie. La suma más fácil para el humano es 20. Sí. ¿Qué va a pasar? Ellos entienden su proceso en términos de múltiplos de 20 o en relaciones que tienen con el 20. Por ejemplo, un día que sería un kin, si juntamos 20 días nos dan un quina. No es cierto, no, 20 quinas, que serían 20 días, perdón, nos darían Ujú. un uniac, que es un mes. Para que me den cercanamente en términos de estas multiplicaciones, necesito construir un rollo lunar y entonces tengo meses de 13 meses de 28 días, que es un proceso lunar, y entonces además lo puedo ligar con las mujeres y partimos de que el ciclo menstrual de una mujer normal, regular, etcétera, es de 28 días, entonces en el mismo modo de contar en lunas, que serían menstruaciones, ya lo tiene dentro de sí la mujer, y así vamos multiplicando para llegar a 360, 7,200, a 144,000. Y el número importante aquí es que hay un ciclo de 3,113 años que nos van a dar el equivalente a un sol. Acordemos que en la versión teotihuacana ya pasaron 4 soles, ahorita estaríamos en el quinto sol. Estamos Ujú. hablando algo así como de 25,625 años, que son un chorro, y eso hace que cuando los mayas tienen que construir su calendario, no lo pueden construir como nosotros occidentales del 1 de enero al 31 de diciembre, y para nosotros eso es un año. Para estos es mucho más complicado porque se mueven en criterios como el de los 52 años del fuego nuevo mexica.
Entonces, cada 52 años había una fiesta muy importante y había que registrarlo. Pero además, como tienen que tener los ciclos de 25.625 años, se convierten en calendarios grandísimos que van mucho más allá de lo que fue la cultura maya en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que son 25.625 años y hacemos una recuperación más o menos histórica de lo que es el pueblo maya debe andar aquí unos 2.000, 3.000 años antes de la era común. Oficialmente, por ahí del año 50, por el año 100 de la era común, va a terminar el periodo clásico y hay una gran revolución o algún cataclismo que acabó con los líderes. Por lo tanto, los manuscritos o los textos mayas ya no los podemos leer tan fácil porque la gente culta, los que los sabían leer, desaparecieron, ya sea por un cataclismo o ya sea por una revolución. Y luego viene un segundo periodo que va a durar hasta por ahí de 1539, que ya ese sería el posclásico, y aunque hoy día sigan existiendo los mayas, pues ya no son esos mayas que tenían sus procesos y sus sacrificios y etcétera. Entonces Ujú. estamos hablando de que aunque tengamos unos 4.000 años de cultura maya, partiendo desde más o menos sus orígenes hasta el día de hoy, ni remotamente llegamos a los 25.625 años que tiene su calendario. ¿Qué significa? Que ellos hacen un calendario porque para ellos es importante contarte la historia para poderse mover en unos términos, digamos, escolásticos de clase. Mira, esto está aquí, esto va a pasar, no sé, un eclipse solar, un eclipse lunar, lo que sea, pero no significa ni que lo hayan vivido, ni que tengan una idea de que va a pasar un determinado suceso en un determinado espacio, salvo, y eso sí es muy probable, que si tuviesen la suficiente cuidado, y es probable, insisto, que lo tuvieran, que sí pudieran decir, ah, mira, en 200 años va a haber un eclipse solar tal día, tal hora, Ujú. porque eran buenos astrónomos. Si Es correcto. si el argumento fuera, como de repente lo utilizan ya en la nueva era, de que va a haber un rayo cósmico que va a sincronizar todos los planetas, eso astronómicamente es un absurdo. Si alguien lo quiere creer, yo no tengo ningún problema, pero astronómicamente no puede haber ningún rayo cósmico, no importa de dónde salga, que pueda sincronizar o armonizar los planetas. ¿Qué Ujú. sucede? A partir de este desconocimiento, porque ya pasaron un montón de años, porque no tenemos la posibilidad de traducir los textos, porque muchas veces el lenguaje de nuestros compañeros prehispánicos era, los náhuatl le dicen Inishklintlapali, que es prácticamente en poesía. El indígena no habla en términos como el filósofo o como el gran científico, sino más bien en términos de poesía. Entonces eso hace todavía más difícil la interpretación. ¿Qué problema voy a tener entonces? Hago una lectura o se hace una lectura desde la nueva era a partir de lo que ya sabemos más o menos en el siglo XX o XXI. Este es significativo que sea en el XX porque vamos a hablar de que la transformación y el supuesto fin del mundo, que hoy sabemos que es supuesto y que es falso porque aquí seguimos, se va a dar en Ajá, el 2012. ¿Qué exacto. sucede cuando estoy en el último Catún? El último Catún, que son 20 años, empezaría en 1992 y terminaría en 1912 para explicar un poco este rollo. Y Ujú. entonces es en el momento en el que se tendría que dar una transformación a nivel de seres humanos. ¿Qué sucede si yo estoy en 1992 o cerca del 2000 o incluso cerca del 2012? Yo te puedo tratar de manipular o tratar de explicar cosas en términos de aguas porque ahí viene el fin del mundo. ¿Qué sucede después de 2012? Que no se acabó el mundo, se supone que se va a acabar esto entre el 21 y el 22 de diciembre del 2012. Tengo una de dos. O te digo, ah, mira, es que sucedió algo astronómicamente y por lo tanto ese fin no hubo. Llegamos a un nivel de conciencia lo suficientemente elevado para que los dioses decidieran darnos una segunda oportunidad. O, inciso 3,
empiezo a hacer interpretaciones en términos de que el fin del mundo no es un fin material, sino es un fin espiritual, y tú y yo tenemos que transformarnos porque la evolución de los humanos. Y, ay, insisto, si me paro en el 21 de diciembre o 22 de diciembre de 2012, pues ya falló mi profecía. Ese es el grave problema en este caso. Sí, es correcto. ¿Qué se supone entonces que hacen muchas de las personas que hacen estas interpretaciones? Primero se pegan a la nueva era. Y entonces, como están en la nueva era, es lo mismo o es equivalente a hablar de las profecías que puedan aparecer en la Biblia, que aparezcan en Nostradamus, que aparezcan en los mayas, porque todo es pan con lo mismo y todos estamos conectados por un espíritu universal o por una energía universal que nos hermana, aunque físicamente no pudiesen haberse comunicado ni tengan relación unos con los otros. ¿Qué hacen entonces? Te van a hablar de 6 profecías que, si las leemos desde la nueva era y en la época contemporánea, suenan muy bonitas, pero que me parece que ni remotamente se cumplen. La primera sería esta, que a partir de 2012 tendría que haber un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo. Los seres humanos como humanidad nos vamos a dar cuenta de que el mundo está mal y tenemos que mejorarlo. La segunda profecía, entonces, que se liga con la primera, sería que los seres humanos tenemos 2 caminos y vamos a tener un futuro de comprensión y tolerancia, o vamos a tener un camino de miedo y destrucción. Y no hay más opciones. O sea, o vamos hacia la comprensión y la tolerancia o vamos hacia el miedo y la destrucción. Si me lo preguntan, que ya sé que no me lo están haciendo, creo que tendemos al miedo y a la destrucción más que a la comprensión, pero, en fin. La tercera profecía tendría que ver con una toma de conciencia. Los seres humanos nos vamos a dar cuenta de que somos universales, de que todos somos hermanos y por lo tanto subiremos de nivel. Te darás cuenta que es un rollo para gente que vive en el siglo XXI, no para un carnalito que pudo haber vivido en 1500, cuando la idea ni siquiera de mundo no sería más o menos general, pensar en universales y menos todavía. Así es. El cuarto sería que nos tendríamos que dar cuenta de que estamos depredando el planeta. Vamos a recuperar la idea de la Tierra como madre, esta idea sudamericana de la Pachamama, que hay que recuperarla como madre y hay que defenderla, y entonces dejaremos de depredar a tal nivel que la quinta profecía tiene que ver con que viviríamos en la armonía y incluso dejaremos de utilizar el dinero como método de intercambio, cosa en este momento más que demostrado que pues no, ¿verdad? Que no, Siempre es importante el no dinero, sucedió. hoy parece ser el único criterio de valor. Y el Es sexto correcto. es que en este periodo de los 25.625 años estaría terminando, insisto, el último Catún sería este que termina en 2012, y entonces pasamos de algo así como de la noche de la galaxia a un nuevo amanecer. Y entonces Sí, empezamos un segundo ciclo de 25.625 años, porque en la visión de los mayas, el mundo no tiene ni principio ni fin, sino que es un eterno ciclo entre días y noches galácticos. Entonces, incluso la idea de se va a acabar el planeta como tal no es una idea muy maya. Recordemos, y lo decía creo ya hace unos momentos, los mayas, al igual que los teotihuacanos y que igual que muchos otros pueblos, van a pensar que la humanidad ha sido destruida en diferentes periodos, los 4 antiguos soles, pero que eso no significa el fin de la historia, sino un nuevo comienzo, un paso adelante, y se lo queremos ver de alguna manera una especie de evolución espiritual. Entonces, ¿qué es lo que se estaría defendiendo desde esta visión de las profecías mayas? Es que tenemos que entender que somos seres espirituales, que vamos en evolución y que vamos a ser cada vez mejores. Y entonces, lo que aparentemente sería una historia terrible de se va a acabar el mundo y córrele, se convierte en una idea bastante esperanzadora nuevamente, y es: tenemos un futuro, tenemos que luchar por ese futuro, y si no, pues tendremos que pagar las consecuencias. sí, así es. Entonces, pues ya han pasado 10 años, 11.
11 años de esa predicción y pues aquí seguimos. ¿Qué fue lo que pasó, Juanjo? ¿Se acabó el calendario o simplemente terminó un ciclo? Terminó un gran ciclo. Ah, de Recuerda, lo que tú recuerda que son, mencionabas. sí, estos grandes ciclos lo que te van a plantear es una especie como de inicio y final de un gran periodo, y este periodo se divide a la mitad, que es para hablar, la mitad es noche, la mitad es día. Veníamos oficialmente desde la noche, entonces por eso es un nuevo amanecer. Pues ahí está. Ahí está, amigos. Entonces, bueno, aquí está precisamente la explicación que daba Juan José González al principio, cuando empezó a hablar de estas profecías, precisamente sobre cómo interpretarlas. Y sí es, bueno, otra cosa que sí es muy destacable antes de seguir con si hay alguna otra profecía, es precisamente que este calendario que ellos tienen precisamente los hizo famosos por ser exacto. Entonces, aunque como ya nos quedó claro eso que tú mencionabas de que pues es una manera muy diferente de hacerlo o de seguir el tiempo, pues sí nos llama bastante la atención. Y no más que no queda muy claro cómo fue eso del tiempo circular. Sí, a ver, ¿Cómo es ese veámoslo. concepto? Sí, imagínate que lo que tú tienes en nuestra línea temporal, de entrada es eso, una línea temporal, donde tú Sí. tienes un principio y un final. Tú y yo nacemos, crecemos, nos morimos. Esa Uh-huh. es nuestra concepción del tiempo. Acá es Sí. más complicada porque lo que están pensando estos compañeritos es en una especie de resorte, pero es un resorte en el cual yo me puedo mover hacia adelante y hacia atrás del resorte y Uh-huh. además puedo dar brincos. El mundo no se conceptualiza en términos de una línea y de que lo que ya pasó se quedó en el pasado y no se puede mover porque ya pasó. Acá, Uh-huh. en realidad, es algo mucho más dinámico. Eso hace que los dioses de repente puedan intervenir y entonces puedan pasar de un plano al otro para hacer que ciertos fenómenos sucedan. Ah, ya, Piénsalo en ya términos entendí. probablemente de Reiki. Hay banda en Reiki que te dice el segundo nivel puedes mandar energía de tu momento actual a tu pasado para curar algo o a tu futuro, una cosa por el estilo. Ah, ya, entendido. No, pues también, eso llama bastante la atención, también. Muy bien. ¿Hay alguna otra predicción maya que sea importante rescatar? Pues mira, en esta cuestión de lo que aparentemente son las profecías estructuradas, la respuesta es creo que ya no. Pero, insisto, en la medida en que se van leyendo estas interpretaciones ya a los ojos del siglo XXI, va a haber muchas personas que te van a decir, es que en tal lugar se está prediciendo un eclipse solar, por ejemplo. Los eclipses solares no es una profecía, se predicen porque tenemos calendario, sabemos cuándo está pasando las cosas y por lo tanto es tan fácil como decir, mira, va a pasar tal cosa. Obviamente no lo puede declarar cualquier persona, tiene que ser alguien que sepa lo Ujú, suficiente de astronomía. Va a haber ujú, ciertos fenómenos ligados con ciertas ideas que probablemente sí conocieron, pero que no necesariamente se pueden aplicar de esta manera, como por ejemplo, aquí ujú, se habla del río Titicaca y entonces quiere decir que estaban prediciendo algo que le iba a pasar a los incas en el año fulano. Puede ser, ujú. pero es un poquito más difícil. Si en este momento con nuestros meteorólogos no podemos definir qué va a pasar en una semana, o si va a Exacto. llover o no el 20 de junio, y eso que se supone que tenemos satélites y conocimiento y barómetros y toda la canción, pues en aquella época decir dentro de 3 años va a llover el 5 de junio es casi tan cercano como... Sí, Juanjo, te perdimos. Juanjo, ¿nos escuchas? Juanjo, a ver amigos, dejen veo porque
De repente ya no se escuchó Juan José. A ver, déjenle aviso que no lo escuchamos. No te escuchamos. A ver si me puede leer. A ver. Sí, Juanjo. Juanjo. Ah, qué caray. Parece ser que se desconectó, amigos. Vamos a ver la manera de podernos conectar con él. Parece ser que perdió conexión. Es que ya ven que les explicamos para quienes se acaban de conectar al principio del programa. Mientras tanto, leo sus comentarios que tenía problemas para verse en video, por lo tanto decidió conectarse en audio. Por lo tanto, agradezco. Ah, ya se conectó. A ver. Sí, aquí andamos. Aquí estás. Hola. De repente te perdimos. Sí. De repente perdimos, no sé si perdimos algo importante que estabas diciendo, sino para hacerte un planteamiento. No, haznos el planteamiento, no pasa nada. Ah, bueno, muy bien. Oye, una pregunta que nos parece muy importante con relación a Chichén Itzá, lo que es la aparición de la serpiente emplumada, bueno, ya sabemos que es un fenómeno pues un fenómeno de luz. Meteorológico, sí. O meteorológico, bueno, no sé, también creo que en Tulum, no me acuerdo si Tulum es el otro lugar, donde están la construcción de la pirámide de tal forma que, bueno, que se mete la luz del sol y forma, bueno, figuras o ilumina de tal manera, bueno, etcétera. Yo me imagino que es esto porque eran excelentes astrónomos, pero vamos al tema de la serpiente emplumada, porque por ahí se decía que se hacía la comparación, pero no queda claro si es por parte de los conquistadores o quienes han querido entender este tema de la civilización o de la cultura maya, que a la serpiente emplumada se le compara como que si fuera un Mesías Salvador que tenemos entendido que iba a luchar y a liberarlos de los españoles, porque pues eran oprimidos o de alguna manera pues les iban ya sabemos la historia de la conquista, no quiero ahondar más, pero que al final de cuentas lo veían como una especie de Mesías. ¿Qué tan cierto es esto que nos pudieras mencionar? No, esto tiene que ver con dos problemas diferentes, pero primero pensemos en el mismo nombre del personaje. Es Quetzal, que es una ave que canta muy Quetzalcóatl. bonito, y Uh-huh. Coatl, que es serpiente. Al final del día, el Quetzalcóatl es la unión de dos opuestos, la serpiente que se arrastra y el ave que vuela, pero además los dos son símbolos de inmortalidad. Las Uh-huh. serpientes cada determinado tiempo cambian de piel y por lo tanto tiene que ver con una especie como de renacimiento para los compañeritos indígenas. La Uh-huh. segunda tiene que ver con las aves que normalmente son migratorias, entonces yo veo cada año golondrinas. Como no soy experto en aves, pues cada año veo aves y puedo llegar a pensar que siempre son las mismas, por lo tanto las golondrinas son eternas. ¿Por qué? Porque en general no veo la muerte del papá golondrina o de la mamá golondrina y ver que estos son sus hijitos. ¿Qué va a Uh-huh. ser entonces Quetzalcóatl? Un símbolo originario de la inmortalidad, cosa que les interesaba bastante a los pueblos originarios. Uh-huh. Cuando llegan los primeros franciscanos, los 12 primeros franciscanos, van a hablar con los sabios de los mexicas, que son los clamatinime, los portadores de la tinta blanca, de la tinta negra y de la tinta roja. Eso básicamente significa los filósofos. Uh-huh. Imagínate qué bronca. Llegan estos cuates y dicen, oye, te venimos a hablar del Dios verdadero. Y ellos contestan, claro, ya sabemos la historia, que es Quetzalcóatl. No, ¿cómo que Quetzalcóatl, güey? Te estoy hablando de Jesucristo. ¿Y ese quién es? Pues el que murió y resucitó para salvarte. Pues por eso, Quetzalcóatl.
No, este bajó a los infiernos y entonces después resucitó al tercer día. Por eso Quetzalcóatl hizo eso. En la medida en que los 12 franciscanos empiezan a contar la historia de Jesucristo de una manera más o menos simple, con los problemas de traducción, no existe todavía Duolingo ni nada para hacer las traducciones en ese momento, con todas las dificultades que tienen, se medio hacen entender y se frustran porque resulta que una idea de un Dios verdadero que nos salvó, que construyó a los hombres y a las mujeres a partir del maíz, etcétera, ya la conocían. Entonces, ellos y los conquistadores se ponen de acuerdo y dicen, todo esto no puede ser más que producto del Satán. El diablo ha venido aquí antes y quiere corromper a estos pobres indígenas para que se vayan al infierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que destruir toda su cultura. Y entonces de ahí viene de que quemen por ahí del 93% de los códices que había y nos dejen una mirruña que nos es muy complicado después saber la riqueza del pueblo porque pues quemaron prácticamente todo. Y Ujú, segunda, una manera muy típica en la que los sacerdotes tenían para convencer era burlarse de los dioses, de todos los pueblos. Y entonces, ujú. originalmente, cuando llegan, digamos, con los druidas o cuando llegan con los vikingos o con cualquier otro pueblo pagano, hacían chistes a partir de sus dioses, los hacían sentir feos o malos o débiles, y entonces Jesucristo salía como el gran superhéroe, y entonces la gente se empezaba a convertir. El mismo proceso va a suceder acá. Entonces Sí, ellos dicen, tienes un Dios que vino y te trató de salvar, Quetzalcóatl, muy chido, muy bien, pues no era un cuate morenito como tú, era un tipo blanco, de ojos azules, y entonces un día llegó, se subió a un barco y dijo, pues me voy y al rato regreso. Se trepó al barco, se fue, y resulta que nosotros, Cortés, Alvarado y compañía, somos los descendientes de este dios y entonces venimos como dioses. No me queda tan claro porque no tenemos fuentes sí. realmente de pueblos originarios de lo que pensaban, pero esta idea de que veíamos, de que los pueblos originarios veían a los españoles como dioses, es un invento que se echó Hernán Cortés y sus cuates. Ujú. Ah, Porque justamente Gonzalo Guerrero cuando llega y Jerónimo de Aguilar y compañía, sus demás compañeros son asesinados por los mayas. Entonces ellos tienen muy claro que son hombres como cualquier otro y que sangran. En el sí, momento en el que los españoles están en lucha contra los tlaxcaltecas y otros, había como esta necesidad de los guerreros de ir a revisar que verdaderamente estaban muertos porque pensaban si de veras son dioses, y se dan cuenta que no lo son. Pero este tipo de ideas macabras los vamos a seguir repitiendo durante gran parte de nuestra historia. Cuentan las malas lenguas, por ejemplo, que cuando están en la toma de la Lóndiga de Granaditas, ya en la independencia de México, 400 ujú, años después, cuando los ujú. independentistas entraban, desnudaban a los españoles porque les habían dicho que eran diablos y lo que estaban haciendo era buscarles la cola, porque como eran demonios tenían que tener cola. Imagínate Ah, el qué nivel bueno. de ignorancia con el que había sido mantenido el pueblo para creer que estos hombres, en principio, o eran grandes dioses y muy buenos, o eran grandes demonios que nos torturaban y que eran invencibles. Entonces, esta idea de buscarles la cola, de tratar de averiguar si verdaderamente sangraban, si verdaderamente podían ser derrotados, porque uno se lanza una guerra cuando tienes posibilidades de ganar, pero si Claro, son inmortales o si son demonios, ¿para qué peleo? No puedo ganar. es correcto. Ah, ya. Entonces, Entonces creo que lo mismo pasa con Unapku, ¿verdad? Porque también se le identificaba como un solo Dios vivo y verdadero, y creo que de alguna manera también los españoles aprovecharon para relacionarlo con la idea judeocristiana. sí, toda la lectura que tenemos es judio-cristiana. De hecho, incluso la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, Ujú, la versión más vieja que tenemos se llama el Nicalmopowa. El sí, Nicalmopowa es un escrito ya marcadamente influenciado por los cristianos, pero todavía respetando algunas ideas del pensamiento náhuatl original. Y entonces está escrito en náhuatl con lectura náhuatl, o sea, ¿cómo decirlo? Con la teología náhuatl, pero ya interpretada hacia un sistema cristiano. Por ejemplo,
En la época de los indígenas mesoamericanos, la aparición de los dioses o la presentación de los dioses siempre era una persona en solitario, no se aparecían a parejitas ni a grupos. Entonces, por eso la presentación a Juan Diego tiene que ser cuando Juan Diego está solo. Cuando la Virgen María se presenta frente a Juan Diego, le dice Juan Dieguito. El Sí. diminutivo es muy importante porque el diminutivo está relacionado con el niño, pero también con el poderoso. Esa es la razón por la cual en películas, series, o si alguien ha tenido alguien que le ayude, que sea de pueblos originarios, es muy común que a la dueña, a la ama, se le diga mi niña, porque este diminutivo está relacionado con el verdadero poder. Entonces, cuando Juan Diego le dice mi niña, no se refiere a infantilizarla, sino a darle su grado de reina, de poderosa, etcétera. Ujú. Podríamos discutir todo el proceso. Guadalupe en realidad es un nombre árabe, el color de la Virgen María en realidad es más bien árabe más que el de los indígenas, pero no importa porque la traducción sigue siendo ideal para entendernos desde el pueblo mexica. Y entonces por eso pasa el único verdadero milagro a prueba de cualquier cosa que tú me digas. De 1521 que cae México Tenochtitlán a 1531, que es la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, prácticamente no hay una sola conversión. A partir de 1531 y con la idea de la aparición, Ujú. el pueblo mexica se empieza a convertir de modo multitudinario. Llegan una cantidad increíble de gente a tratarse de convertir porque el mito que se le está contando pega perfectamente con sus creencias. Así es. Y esa es otra historia también, lo de la Virgen de Guadalupe, que bueno, es un tema bastante escabroso que creo que, bueno, ya lo tocamos de pasadita, pero el día de hoy no nos toca, pero bueno, es como la relación de lo que nos está platicando Juan José González precisamente con estos pueblos originarios de nuestro país que pues tenían sus usos y costumbres y cómo, bueno, llegan los españoles y se empiezan a imponer las ideas judeocristianas. Así lo dejamos, nos retiramos lentamente antes de que algo pase y seguimos entonces con el tema. Antes de que se me pase, Juanjo, agradecemos y saludamos a Roscherito Rubio Medina, que nos desea una excelente noche, dice que le gusta el tema, que está excelente. Gracias, Roscherito. Y de igual Gracias. manera, gracias a ti. Mari Castillo, excelente tema, saludos. Espero, Mari, que hayas recogido tu libro. Nos encantaría que nos lo confirmes y que también lo estés disfrutando, el que regalamos la semana pasada en cabina. Pues es un tema bastante interesante de los mayas. Y ahorita, Juanjo, en esta actualidad donde nos encontramos, la cultura maya sigue haciendo mella, sigue siendo de alguna manera cuidada, sigue siendo respetada, o hay algo importante que quisieras destacar en este sentido. Es muy complicado porque te decía, el grupo gobernante, ya sean sacerdotes o grandes líderes intelectuales, etcétera, Ujú. van a fallecer o van a desaparecer cerca de 1500 años antes de que lleguen los españoles. Entonces eso es muy, muy difícil. Lo vas a encontrar en ciertos pueblos que no tuvieron tanto contacto, que no fue tan fácil. Pienso, por ejemplo, en los Huirraritari o Huicholes, que tienen sus zonas sagradas, que cuidan el lago de Chapala, entre otros lugares, que todavía hacen sus grandes peregrinaciones para conectarse con el dios venado, con el jicuri, que es la manera como ellos van a comunicarse con sus divinidades, y ahí lo que se va a dar junto con todas las demás culturas es una cuestión de eclecticismo. Agarro parte de mi cultura, agarro parte de la cultura y del rollo religioso del otro lado y los pego. Por ejemplo, esto es muy, muy común, digamos, entre los Cora. Los Cora, que están en la zona de Nayarit, suelen tener prácticas de fertilidad de la tierra, que serían muy escandalosas, por lo tanto no las voy a platicar, pero que se van a dar
casi simultáneamente con la Semana Santa. Y entonces estos periodos no se pierden. O tienes en el caso, digamos, de Chiapas, en la zona de San Cristóbal y demás, este tipo de prácticas donde los compañeritos indígenas pues traen pues como su traje típico, en realidad no es típico porque no es de ellos, pero bueno, este traje como de zarape y que portan Sí. unos rifles de madera con gran orgullo y que si tú pisas la zona no adecuada, pues te ponen una multa porque son la autoridad. Entonces, este tipo de procesos se van uniendo y van generando una cosa totalmente nueva. Por Sí. ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe, que está en el Tepeyac, resulta que ahí se adoraba a Tonantzin, que curiosamente también es nuestra madre. Ujú. En el Templo Mayor quedó la catedral, y si vas siguiendo más o menos todos los puntos importantes de fe católica en este momento, todos o casi todos están directamente relacionados con lugares de culto de los antiguos mexicanos. Ujú. Además, estamos hablando de un proceso de destrucción y de violencia brutal. Es prácticamente el único continente en el que todas o casi todas las ciudades importantes y de culto fueron destruidas. Las que no fueron destruidas es porque ya estaban abandonadas. No destruyen Teotihuacán porque nadie vivía en Teotihuacán. No destruyen Chichén Itzá porque no vivía nadie en Chichén Itzá. Pero todos los demás lugares literalmente fueron destrozados porque había que imponer una idea totalmente nueva. Ujú. Y tiene una gran virtud esta nueva fe frente a la anterior. Los mexicas, los nahuas, los mayas, los otomís, etcétera, pensaban que la vida era básicamente una, y cuando uno se moría, quedaba como en stand-by. No hay un castigo, no hay un premio, simple y llanamente te moriste. Había ciertos fenómenos diferenciados, como por ejemplo si morías como guerrero, si te morías con relación al agua, si te morías como guerrero te convertías en mariposa, si te morías como guerrero, relacionado con el agua te ibas al Tlalocan y podías beber pulque. O sea, sí hay ciertos rollos por ahí. Pero en términos Ujú. generales, la vida de los humanos era, después de la muerte, tristísima. No hay castigo, pero tampoco hay felicidad. Imagínate, de repente llegan estos creyentes, estos españoles, y te empiezan a contar que si te portas bien y sufres, en la próxima vida te va a tocar un premio. Esa concepción no la tienen los pueblos originarios. Esa es la Ajá. razón, entre otras, que convence a mucha banda de que se vaya convirtiendo, porque tener una vida entre regular y mala y después tener un futuro en el inframundo donde no pasa absolutamente nada, a tener la posibilidad de tener un paraíso donde van a llenar de placeres, pues la opción lógica es yo me voy por los placeres y por la vida futura en un paraíso. Ujú. Pues sí. Sí, 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 es cierto. Pues sí, así es, Juanjo. No, pues gracias, gracias, por esto. Este, este tema, pues, oye, ya estamos a escasos 5 minutos. ¿Hay algún apartado que nos quede pendiente de mencionar con relación a la civilización maya que sea relevante? Pues yo me parece que tendríamos que hacer toda una recuperación de la historia. Tenemos ahí un montón de valores, de historias, de reyes que tendríamos que recuperar. Es curioso cómo nuestra cultura preferimos como plan de vida ir a visitar Europa o Grecia o cualquier otro lugar, y no conocemos las riquezas que tiene este país, no conocemos los Huachimontones, no conocemos Teotihuacán, no conocemos Chichén Itzá, y lo damos como obviado, y lo curioso es que luego vienen los extranjeros y dicen, ¿cómo es posible que los mexicanos no aprecien tanta belleza y tanta cultura? Así es correcto. Es correcto, entonces, pues amigos, si próximamente ya comercial se acerca Semana Santa y si no ha pensado a dónde ir, visite México. Es una comercial, pero bueno, tiene toda la razón Juan José González, y precisamente Yucatán, creo que parte de Quintana Roo, si mal no recuerdo, tú me corriges, hay pues todas estas sedes de ciudades mayas, y la verdad se siente, pero sobre todo en Yucatán,
se siente una fuerza muy, muy grande. No se vayan a cerrar a grandes hoteles, es mi recomendación. Ahí donde le ofrecen todo a la mano, ¿no? Viaje, explore, conozca, la verdad vale la pena y se van a sentir muchas cosas, la verdad. Aparte que aprende uno, disfruta, termina uno terriblemente cansado, pero bueno, vale la pena conocer nuestro país. Ya esta servidora tuvo la oportunidad en el año 2008 de viajar a Yucatán y de ir precisamente a Chichén Itzá, y es todo un espectáculo ver precisamente a la serpiente emplumada, trabajo, y bueno, ver cómo las mismas piezas arqueológicas, las mismas pirámides están tan acomodadas mágicamente, por decirlo de alguna manera, con el sol, para hacer todos estos fenómenos. O sea, esto habla de la conexión que precisamente estas personas, los mayas, tenían con la tierra, con los astros, con todo su entorno. Y entonces, Y con esto todos los vale, elementos, ¿verdad? claro, con todos los elementos, porque te puedes encontrar a los aluches, a los nahuales, a toda Así una es, serie de seres mágicos que si te portas bien son muy buena onda, pero que si no los tratas bien, te hacen así te pequeñas va. travesurillas. Si van por ahí, Sí. llévenles algún regalito a los aluches. Ándale, entonces vale la pena, amigos, los invitamos y ojalá que en estas vacaciones que por ahí se avecinan, independientemente de quien quiera guardar estos días para reflexión desde la perspectiva cristiana, pues adelante, vale la pena plenamente. Y pues Juanjo, pues ya no nos vamos a despedir, te agradecemos mucho a ti, repetimos, como catedrático e investigador de la Universidad Jesuita ITESO, que hayas estado con nosotros. Tenemos ya próximamente otro tema contigo en el mes de junio para que estén pendientes, amigos, y pues los que se vayan dando, el siguiente es en junio, es sobre la cristiada, sin tratar de herir susceptibilidades. Ustedes ya saben, desde la perspectiva simplemente neutra, y usted, como en este caso, al final de cuentas saca sus conclusiones, y Mari Castillo ya nos confirma que sí recogió su libro. Muchísimas gracias, Mari, qué bueno que lo estás disfrutando. Y pues nos estamos despidiendo, amigos. Gracias a quienes nos están viendo de manera diferida a través de los podcasts de iVoox y también de las redes sociales, YouTube, de Viviendo lo Divino. Juan José González, muchísimas gracias. Una excelente noche. Gracias, igualmente. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y de igual manera a nuestros amigos que nos vieron y escucharon en vivo, gracias. Nos vemos y escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias a también Israel Trejo y a Rosy, que allá nos echaron porras y nos apoyaron en la transmisión de este programa desde la cabina de Guanatos FM. Muchísimas gracias, excelente noche. Se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Hasta la próxima.